Así que ayer solamente alcanzamos a ver el primer sello y decíamos que el primer sello tiene que ver con esa figura del caballo blanco, un color que resalta la santidad, la pureza que distingue a Dios y a sus hijos. Incluso vimos aquí mismo en el capítulo 19 de Apocalipsis, en el versículo 11, que aparece alguien, dice: he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y había un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Así que ayer veíamos que se trata del primer caballo, un símbolo del evangelio, que desde un principio empezó su conquista tal como el Señor Jesús lo planeó. Desafortunadamente, estimados, la predicación del evangelio causó reacciones anunciadas por el segundo sello. El capítulo 6 entonces de Apocalipsis, el versículo 3, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y que se le diese una gran espada. Si se dan cuenta, inmediatamente viene el caballo bermejo o rojo, y es importante llamar la atención de ustedes a un hecho de este texto. Ustedes saben que el Nuevo Testamento originalmente se escribió en griego, y así como ustedes de repente cuando compran algún producto, no sé si se han dado cuenta que ciertos productos vienen en 3 idiomas, las instrucciones o las advertencias. Generalmente viene en francés, viene en inglés y viene en español. Los que más o menos saben inglés o que saben bien inglés se habrán dado cuenta que las traducciones no siempre son idénticas, o sea, no son atinadas. No es propiamente una traducción, es una interpretación. Porque si usted analiza palabra por palabra, se va a dar cuenta que no aparece como una traducción. Usted a veces con poco conocimiento de inglés podría darse cuenta de eso. Pues lo mismo ocurre con el texto griego del Nuevo Testamento. Cuando ha sido traducido al español, pues no siempre se usaron las palabras más adecuadas. No siempre se usaron las palabras más adecuadas, en primer lugar. En segundo lugar, ustedes saben que nuestro idioma evoluciona. La Real Academia Española recientemente hizo ciertos cambios, y eso significa una evidencia tangible de que el idioma evoluciona. No quiero decir se perfecciona, simplemente evoluciona, va cambiando, se va actualizando. Pues entonces traducciones que vienen del griego al español de repente no nos ayudan mucho, y a veces hay que ver el texto griego para ver su significado. Y sin tener que saber tanto griego, hay tantos diccionarios, tantos vocabularios y ya análisis gramaticales del griego, que ya es muy sencillo entender ciertas palabras. Y estoy diciendo esto porque precisamente cuando dice aquí, se le dio poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen. Ese verbo matar es un verbo, escuchen esto, que viene del griego, que se utiliza exclusivamente para calificar la muerte de Cristo y de sus mártires. De hecho, una traducción correcta es decapitados, decapitados. Ese es el término que se utiliza para hablar cuando, por ejemplo, en el capítulo 5 de Apocalipsis, cuando dice que aparece un cordero como inmolado. La palabra inmolado de español viene de la misma palabra griega que viene aquí el verbo matar, es decir, decapitado, un cordero decapitado. Y aquí se da la orden de que se decapiten unos a otros.
Ese mismo término se utiliza entonces para también hablar de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. En Apocalipsis hay una sola ocasión, en el capítulo 13, una sola ocasión que se utiliza este mismo sentido decapitado para la bestia. Es la única ocasión. Repito, el término que aparece aquí, que se matasen, es un término que se utiliza para hablar de la muerte de Cristo y la muerte de sus seguidores, la muerte de sus santos. Y la única ocasión que aparece que no se refiere a la muerte de Cristo y que no se refiere a la muerte de los santos, la única ocasión es cuando habla de la herida de muerte que recibe la bestia del capítulo 13 de Apocalipsis. Es la herida de muerte, es decir, una herida de decapitación. Pero ahora, lo interesante es que la bestia que aparece en el capítulo 13, aquí viene lo interesante. ¿Por qué se utiliza la misma palabra que se usa para Jesús y que se usa para los santos? Porque la bestia del capítulo 13 se hace pasar por el Hijo de Dios, se hace pasar por el Mesías. Por eso es, estimados, que cuando el Señor advierte en Mateo 24, dice: muchos falsos cristos vendrán, muchos se harán pasar por Cristo, y su muerte parecerá que es la muerte de un siervo de Dios. La herida parecerá que es una herida a la iglesia de Dios, pero no es la herida de la iglesia de Dios. Entonces, la muerte de Cristo, pues es una muerte, ¿cómo se dice? Una muerte vicaria. Muere en lugar nuestro por causa del pecado, para limpiar, para sanar, para salvar. Y la muerte de los santos, pues es una muerte por causa del testimonio de Cristo. Nadie puede morir esa muerte, a menos que esa muerte se quiera hacer pasar por una muerte injusta. En este caso, lo que estoy tratando de decir es que la bestia del capítulo 13, la gente piensa que es el vicario de Cristo. La gente piensa que es el representante de Dios aquí en la tierra. Y como le propinan una herida, entonces el término que aparece es el mismo término que se utiliza para la muerte de Cristo y la muerte de los hijos de Dios. ¿Sí nos conectamos? ¿Se entendió? Si no, me regreso de nuevo. ¿Sí se captó el asunto? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es importante aclarar esto, porque la muerte a la que aquí se refiere, cuando dice que se le da autoridad para que se matasen unos a otros, no se trata de guerras civiles, no se trata de guerras donde nación contra nación se enfrentan y mueren como resultado. No se trata de esa muerte. Se trata de muertes por causa del testimonio de Jesús. Y eso es exactamente lo que ocurrió como reacción o como resultado del primer caballo que representa la predicación del evangelio. ¿Qué ocurrió o qué ocurría cuando ustedes leen en el libro de los Hechos? ¿Qué ocurría con los apóstoles cuando predicaban el evangelio? ¿Los perseguían? Por ejemplo, ustedes deben recordar que a Jesús siempre se lo vio como el Mesías terrenal. Ellos nunca lo vieron como un Mesías con un reino espiritual. Ellos veían a un monarca terrenal, pero Jesús en muchas ocasiones dijo: mi reino no es de este mundo. A veces lo dijo de esa forma, o simplemente dijo: mi reino es distinto, no es para ocupar el trono literal de David en esta tierra. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque cuando el Señor Jesús es concebido por un rey, pues el César, el emperador romano, veía en Cristo una amenaza. Ahora, cuando los seguidores de Cristo hablaban de la resurrección de Cristo y que Cristo era el rey de los judíos, entonces allí, ¿qué es lo que ocurre? Pues el emperador no va a quedar tranquilo. Y en ese tiempo el emperador Nerón, pues él no toleraba
la idea de que el rey de los judíos había resucitado y que él iba a imponer su trono. Miren, en la antigüedad, cuando ustedes leen la historia, se van a encontrar que los emperadores, con tal de seguir en su puesto, eran capaces de hacer cualquier cosa, hasta de matar a su propio padre, a su propia madre, a su propio hijo, a su propio hermano, a su propio primo. ¿Se acuerdan lo que Herodes, por ejemplo, hizo cuando solamente escuchó que el rey de los judíos había nacido? Un niño pequeño. De lo que él fue capaz es apenas una demostración de lo que un emperador es capaz de hacer cuando ve amenazado su imperio. ¿Y qué hace Nerón? Pues empieza a perseguir a los cristianos porque ellos dicen que va a venir el rey, el nuevo rey. ¿Y qué es lo que viene como resultado? La muerte, la matazón de los cristianos por causa del evangelio de Cristo. Y esto es lo que está aquí precisamente cuando dice que se le da el versículo 4: salió otro caballo bermejo, rojo, el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Miren, la espada, ustedes pueden darse cuenta, tiene muchos significados. Uno de ellos, el más conocido, es la palabra de Dios. Y ustedes se acuerdan que el Señor Jesús mismo dijo: yo no he venido. Él dijo dos declaraciones aparentemente contradictorias. Un día dijo: yo he venido a traerles paz, pero luego dijo: yo no he venido a traer paz, sino que he venido a traer espada. Y entonces dijo la suegra contra la nuera contra la suegra, etcétera. Esto de ninguna manera el Señor estaba hablando de las diferencias humanas que hay entre la suegra y la nuera. Él se refería a las diferencias que surgen por causa del evangelio. En una misma familia, si uno cree en Cristo y el otro no cree en Cristo, pues se acabó la paz, hermanos. Viene la guerra. Y desde luego, la clase de guerra que viene aquí es una guerra espiritual donde los hijos de Dios mueren por causa del evangelio. Ese es el resultado. Ahora, en el tercer caballo, versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. Si ustedes pueden darse cuenta, aquí está enfatizando la crisis de alimento, falta de pan, falta de alimento. Pero quiero llamar la atención de ustedes a que cuando el Señor Jesucristo, por ejemplo, en San Juan 6, después de que en el capítulo 5 había alimentado a 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, en el capítulo 6, al siguiente día, toda esa gente lo buscó de nuevo. Y cuando Jesús los ve, les dice: trabajen por la comida que no perece. En otras palabras, ustedes vienen porque les di de comer. No estén interesados en esa comida material, trabajen por el pan espiritual. Pero entonces ellos se molestan y le dicen: el pan que nos diste ayer, ese no es verdadero pan. Nuestros padres en el desierto comieron pan del cielo, maná que nadie había visto. Y el Señor dice algo extraordinario: vuestros padres comieron maná y murieron, pero el pan que yo le daré, el que lo coma tendrá vida eterna. Y entonces, en lugar de él hacer milagros, comenzó a predicar. Es decir, comenzó a alimentarlos con su palabra. Comenzó a alimentarlos de tal forma que cuando ellos vieron que ya no iba a haber milagro, pues ya no les gustó. Dijo: no, aquí ya no hay milagros. A nosotros nos interesan los milagros, no queremos palabra, no queremos predicación. Y finalmente ellos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Se dieron la media vuelta y se fueron. El Señor Jesús quiso alimentarlos, pero ellos no quisieron. En otras palabras, cuando habla de crisis de pan, es el resultado natural cuando hay persecución. Si hay pena de muerte para el que es cristiano, ¿cómo creen que va a haber predicación? Ustedes han visto, hoy día hay muchísima facilidad de conocer algo de la historia gracias a National Geographic, por ejemplo, a History Channel, que hay documentales sobre, por ejemplo, las catacumbas, donde ahora se puede demostrar
la iglesia clandestina, que no podía reunirse públicamente porque había pena de muerte. Entonces, como el evangelio comenzó a dispersarse, comenzó a difundirse, pues llegó entonces la amenaza y Nerón matando a los cristianos, y los cristianos pues fieles en lo que han conocido, entonces comienzan a celebrar sus cultos en las catacumbas. Otros huyen a las montañas, y de esa manera la iglesia prácticamente perseguida pues ya no puede predicar como antes lo hacía. La iglesia prácticamente comienza a entrar en el anonimato. Y lo más sorprendente de todo esto, estimados, es que a pesar de que el enemigo parecía desbaratar la iglesia, siempre hubo un remanente fiel que se mantuvo a pesar de la persecución. Y por eso es que dice aquí, pero el vino y el aceite no lo dañes. Es decir, hay guerra, hay escasez, pero ese poder que amenaza con destruir a los cristianos está limitado. Finalmente Dios tiene el control. Ustedes saben que el vino representa la sangre de Cristo, el aceite representa el Espíritu Santo. Entonces los elementos de carácter religioso lo que está diciéndonos es que a pesar de que los cristianos fueron perseguidos durante tantos años, sin embargo la fe se mantuvo firme por la gracia de Cristo. Entonces ustedes pueden ver el Señor Jesús cuando comienza a abrir los sellos, comienza a revelar las experiencias por las cuales la iglesia va a pasar. La primera etapa, entonces dijimos, es el éxito del evangelio difundido por todos lados. Como consecuencia viene muerte. El evangelio empieza a despertar la ira del enemigo y el enemigo comienza a arremeter contra los hijos de Dios. Como consecuencia de esa persecución viene el caballo negro, que representan tinieblas, representan oscuridad, todo lo contrario a la luz que la Biblia trae. Saben ustedes que ahí en el Salmo 119, 105, el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara, y lumbrera a mi camino. Y allá en la segunda carta del apóstol Pedro, vean cómo representa el apóstol a la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Así que este caballo negro aparece como el resultado de una persecución. Si hay persecución y nadie puede ejercer su fe libremente, ¿qué ocurre? Las tinieblas comienzan a llegar. O sea, hay desinformación. Ya no hay conocimiento abierto de las Sagradas Escrituras, y ese es el resultado, el oscurecimiento por el símbolo del caballo negro. Ahora, si regresamos en el mismo capítulo 6 con el cuarto caballo, en el versículo 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, mortandad y con las fieras de la tierra. En el cuarto sello, el caballo que es amarillo, ustedes saben que el amarillo es muy particular. Es el amarillo lo utilizan para representar el color de la muerte, pues, el color de la muerte. Si ustedes ven, la revelación que Jesucristo hace es una secuencia natural de los eventos. Primero viene el mensaje. La predicación del mensaje causa resistencia y por lo tanto persecución. La persecución obliga a los cristianos a replegarse y ya no hay predicación abierta. Como consecuencia vienen tinieblas, oscurecimiento. Ya no hay alimento espiritual. Ya no se puede predicar abiertamente, no hay alimento. ¿Y qué pasa cuando no hay alimento espiritual? Se muere. Y por eso el cuarto caballo aparece con el color de la muerte, y su nombre precisamente es Hades o muerte. Entonces, ese es el resultado de lo que es el asunto del cuarto caballo, es el resultado de la escasez de la predicación del evangelio.
la fe de las personas, ya no hay predicación, ya no hay información, no hay conocimiento, comienza a morirse. Pero insisto, afortunadamente hay un remanente, y hoy lo sabemos por los testimonios de las catacumbas, personas que a pesar de la amenaza de muerte y de la escasez de la predicación pública, ellos se mantenían fieles. De hecho, hay tantas tradiciones e historias o leyendas sobre esa época. Una de ellas que tengo muy presente es cuando que no era fácil decir que era uno cristiano. No sé si ustedes han visto que en algunos autos viene un pescadito con dos rayitas, una rayita hacia abajo, así, curva hacia abajo, y luego una curva hacia arriba, y forma el pescadito, y en el centro viene Jesús. Entonces se usa como un símbolo del cristianismo. Pues esto es interesante, la historia que hay detrás de este símbolo. En aquella época que no era fácil decir yo soy cristiano porque había pena de muerte, cuando uno era cristiano y veía a un hermano que parecía cristiano, pero para no arriesgarse, lo que yo hacía era una rayita así, una curvita. Yo la hacía y que él la viera. Si él era cristiano, él hacía la otra rayita. Ay, oiga, qué gusto me da encontrarlo. Usted también es cristiano. Pero si yo hacía la rayita y yo veía que el amigo no hacía la otra, es que él no sabía de lo que yo estaba hablando, y mejor calladito me veía más bonito, porque no era fácil declarar su fe. Hay muchas tradiciones entonces que nos hablan de cuán peligroso era decir soy cristiano, y por eso es que aparece este símbolo del caballo amarillo que representa muerte, trayendo escasez como consecuencia de la prohibición del cristianismo. Pero ahora quiero que vean en el versículo 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los decapitados que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Pues evidentemente, después de una pena de muerte, pues mueren muchas personas, pero noten ustedes, la muerte entonces a la que se refiere no se trata de guerras, se trata de muerte por causa del testimonio de Jesús. Y el quinto sello precisamente habla de esa gran cantidad de personas que murieron y que simbólicamente claman a Dios. No está diciendo que los muertos están conscientes. Uno de los temas que vamos a ver la próxima semana se titula La mentira más antigua. ¿Usted la cree? Así que no se lo puede perder. La próxima semana vamos a ver que no existe tal cosa como que estos muertos están conscientes y diciendo, Señor, haznos justicia, estamos sufriendo aquí. Esto es un simbolismo muy parecido al simbolismo de la muerte de Abel. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Caín, la sangre de tu hermano clama a mí, dice desde la tierra? A ver, ¿la sangre habla? Si los muertos hablan, la sangre también, porque Dios dijo que la sangre habla. Pero evidentemente Dios estaba hablando en sentido figurado. Dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué quiere decir? Que Dios nunca va a pasar por alto la injusticia. Nunca la pasará por alto. Y entonces aquí lo que se enseña es un juicio. Abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas? Quieren juicio. Su sangre demanda justicia. Ellos murieron por causa del testimonio de Jesús. Ellos no murieron siendo criminales, no recibieron lo que merecían. Pero entonces dice, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra, y se les dieron vestiduras blancas. Esto es interesante porque aquí está hablando del juicio de los muertos. El hecho de que les dio vestiduras blancas significa que su destino se determinó. Ustedes heredarán la vida eterna.
¿Se dan cuenta? Dios hace un juicio, Dios emite el juicio, y entonces, como dice aquí, estamos en el versículo 11, y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo y alerta, porque lo que ahora dice, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Viene otro momento parecido al momento que ellos vivieron. Muerte, persecución por causa del testimonio de Jesús. Pero quiero que vean entonces, el Señor al abrir los sellos revela los eventos que van a ocurrir, y no solamente hace un recuento, o más bien, no solamente hace una referencia a todos los que murieron por causa del testimonio de Él, sino que advierte, aún va a haber más. ¿Ven lo que está diciendo? En el sexto sello, versículo 12, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte, y escuchen, toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Dos cosas importantes que hay que tomar en cuenta en esto. El lenguaje que utiliza el sexto sello es el mismo lenguaje que el Señor Jesucristo utilizó en Mateo 24 y Lucas 21 como respuesta a la pregunta que le hicieron los discípulos sobre cuál señal habría o qué señal habría de su venida. ¿Se dan cuenta? Vamos a verlo ahorita, pero recuerden, habla de terremotos, habla de maremotos que evidentemente hacen desaparecer las islas, el sol se oscurece, las estrellas caen del cielo, y angustia de los hombres, dice, y no importa la posición social, dice, ricos y pobres, grandes y pequeños, libres y esclavos, prefieren ser aplastados. El término que utiliza, la expresión que utiliza denota angustia. Prefieren ser aplastados por las peñas antes que enfrentar la ira de Dios. Hay confusión, hay desesperación, y de esto habló el Señor Jesús, insisto, cuando le preguntaron, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? Y entonces el Señor Jesús comenzó a hablar de estas cosas. Mateo 24. El Señor Jesús menciona todas las cosas que acabamos de ver en los 6 sellos. Todas las cosas que él menciona. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hablaba de muerte por causa del testimonio? Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesús habló sobre esto. Los 6 sellos es un lente con más aumento para ver más detalles de la misma profecía del Señor Jesús. Quiero llamar la atención de ustedes a algo interesante. Fíjense bien, cuando un sermón como el sermón apocalíptico se encuentra registrado en Mateo 24 y 25, Marcos 13 y Lucas 21, uno dice, ¿por qué San Juan no lo registra? Si el sermón apocalíptico es importante, ¿por qué San Juan no lo registra? Porque ustedes se habrán dado cuenta que hay muchos pasajes bíblicos que lo repiten los 4. Y de repente yo en algún momento me dije, bueno, y si ya lo dijo Mateo, hombre, que Juan diga otra cosa. Después de todo, Juan dice que muchas otras cosas hizo Jesús, pero que no están registradas, porque si se hubiesen registrado, que los libros que no cabrían, pues por lo menos no repitan lo mismo que dijo Mateo, Marcos y Lucas y escribe otra cosa. Pero los 4 evangelios repitiendo los mismos pasajes. Pero si llegamos a un tema como el sermón apocalíptico de Jesús, que se supone que es sumamente importante, ¿por qué solo lo registra Mateo, Marcos y Lucas y Juan no? Mateo dedica 2 capítulos, 24 y 25.
Marcos registra en un capítulo, el 13, Lucas en un capítulo, el 21, y usted busca a Juan y no encuentra nunca lo que Juan dice, porque Juan no dice nada. Pero cuando uno apenas empieza a pensar que Juan no consideró importante el sermón apocalíptico de Jesús, oh sorpresa, Juan no dedicó 2 capítulos, dedicó 22 capítulos. Y usted va a encontrar una sorprendente semejanza de lo que Jesús dijo en el sermón apocalíptico registrado en Mateo, Marcos y Lucas, una sorprendente similitud entre ese sermón y el libro de Apocalipsis. Usted agarra la estructura y se encuentra que Apocalipsis es un lente superpoderoso que se acerca a ver los detalles de lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 24 y 25. Por ejemplo, ahorita solamente estamos en los 6 sellos. El 6º sello, les decía, empieza a hablar de toda esta serie de desastres que ocurren, por ejemplo, en el versículo 29, Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, fíjense, tribulación donde hay muerte. Los que por causa del testimonio no renuncian a su fe, mueren, son matados. ¿Se acuerdan el término decapitados? Se refiere a las personas que mueren por causa de Cristo. Versículo 29, pues inmediatamente después, dice, de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Se dan cuenta que es el mismo lenguaje del sello 6? Porque el sello 6 es un lente, o los 6 sellos, 7 sellos son un lente más poderoso, porque imagínense, Juan dedica 22 capítulos a la revelación de Jesucristo. Y es así como empieza el Apocalipsis. Libro de la revelación de Jesucristo. Esa es la revelación que Jesús la hizo a grandes rasgos. En otras palabras, Mateo 24 y 25 es un Apocalipsis chiquito. Y ese Apocalipsis chiquito, cuando se usa un lente grande, pues es como los microscopios. Lo que no se ve a simple vista es todo un universo cuando usted lo analiza con un microscopio tan poderoso. Y Juan tuvo ese privilegio. En Lucas 21, que habla del mismo sermón, habla de la angustia y los maremotos que, como el 6º sello dice, ocasionarán la desaparición de las islas. Lucas 21. Porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Verso 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y entonces, versículo 25, entonces habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. Es el elemento que aparece en el 6º sello, expresado en términos muy dramáticos. O sea, la angustia que habla aquí en Lucas se expresa en términos dramáticos allí en el 6º sello, donde dice que prefieren que las montañas caigan sobre uno. Eso debe ser una desesperación extrema. Un día mi esposa y yo fuimos a una boda, recién estábamos casados, a Monterrey. Óigame, qué terrible manejar en Monterrey. Era la primera vez que me atreví a manejar allá y no me quedaron ganas. Miren que con tantos cerros que hay de repente, pues tuvimos que meternos a un túnel. Oiga, qué feo se siente. Yo no soy claustrofóbico, pero cuando me metí al túnel, nada más de repente pensé que se fuera viniendo un terremoto. ¿Quién nos encuentra aquí? ¿Quién nos va a encontrar? Hasta yo me sentí como que sudé frío ahí cuando nos metimos. Es desesperante. Imaginar, ya ni piense usted experimentarlo, imaginar que lo aplastan, pues la angustia es extrema al grado de querer que las rocas lo aplasten para no enfrentar la ira de Dios. ¿Ven ustedes la angustia? Bueno, es lo que está diciendo Lucas, el Señor Jesús lo dice, Lucas lo registra. Lucas 21, 25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes. Y luego dice, confundidas a causa del bravido del mar y de las olas. ¿Ven por qué dice el 6º sello que desaparecen las islas? Insisto, Apocalipsis
evidentemente tiene mucho más detalles. Son 22 capítulos. Obviamente tiene que haber más información. En otras palabras, como que si está interpretando el sermón que el Señor Jesús dijo en Mateo 24 y 25 y Lucas 21 en este caso. Y agrega, versículo 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, dice el versículo 27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Así que cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Se dan cuenta cómo lo resume el Señor Jesucristo? No nos dejó en tinieblas. El tema que tocaba para hoy era 21 de diciembre, ¿podría ser el fin? La respuesta es no, hermanos. Si ustedes ven Mateo capítulo 24, el Señor fue muy claro con relación a poner fechas. Muy claro. Mateo capítulo 24. Ustedes van a ver que es en el versículo 36 claro el Señor Jesús. Pero el día y la hora nadie sabe. Dios no reveló a sus siervos los profetas el día y la hora. No importa cuántos años pueda usted dedicar al libro de Apocalipsis, nunca va a encontrarlo. Jesús dijo el día y la hora, nadie. Por eso, hermanos, el resto del sermón que Jesús predica, como el sermón apocalíptico, es un sermón de advertencia que habla de la importancia de velar y orar. Si no sabemos la hora, entonces ¿qué tenemos que hacer? Velar y orar. En Primera Tesalonicenses capítulo 5, el apóstol Pablo les escribe a los hermanos en Tesalónica que están curiosos, tienen comezón por a ver si Pablo, al que el Señor Jesús se le apareció y le reveló el evangelio, a ver si le reveló la fecha. Fíjense, aunque Jesús había dicho el día y la hora nadie la sabe, ellos dijeron, bueno, ¿y qué tal si a Pablo sí se la reveló? Pero Pablo, mire lo que dice, capítulo 5, Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Fíjense, la carta es una respuesta a varias inquietudes, entre ellas sobre cuándo, Pablo, cuándo no te reveló por ahí el Señor, cuándo va a venir. Dinos. Y Pablo dice, miren, acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad de que yo os escriba, así que no se emocionen, no he recibido ninguna fecha, no les voy a dar ninguna fecha, porque vosotros, versículo 2, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando menos lo piense, ¡pum!, aparece. Pero agrega, versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche. A ver, si no tenemos la fecha, ¿cómo dice que no estamos en tinieblas? Pues sí, porque aunque no tenemos la fecha, sin embargo el Señor Jesús dejó señales que cuando dijo en Lucas 21, cuando estas ocurrieran, nosotros sabríamos que el día de nuestra redención, ¿qué cosa? Está cerca. Léanlo, si se les escapó. 21. Lucas 21, 27 dice, entonces verán al Hijo del Hombre. El 27 y el 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hermanos, de acuerdo a lo que vimos en el sexto sello, nosotros nos encontramos precisamente en ese periodo de tiempo, cuando los terremotos, cuando el hambre, oscurecimientos de sol, la luna se vuelve roja, angustia, maremotos, desaparición de islas. Ustedes se acuerdan allá en el 2005 el maremoto que hubo en el sudeste de Asia, como varias islas desaparecieron. El Señor nos advierte, hermanos, solo es una parte de lo que enfrentaremos, porque los eventos
catastróficos serán tan terribles que causarán una angustia que, como dice en el sexto sello, muchas personas preferirán ser aplastados porque saben que es hora de entregarle cuentas a su Creador. Así que noten ustedes las dos actitudes: angustia y erguíos, levantad vuestra cabeza, porque entonces viene nuestra redención. Y el Señor entonces contrasta estas dos reacciones. Mientras que lo que ocurre en los últimos días causa angustia a un grupo de personas, eso mismo que ocurre en otras personas ocasiona ¿qué cosa? Entusiasmo. Por eso dice: erguíos, levantad vuestra cabeza. Si Jesús dice levantad vuestra cabeza, ¿por qué? Pues porque estamos cabizbajos. Puede llegar el momento cuando pensamos que Dios se olvidó de nosotros, pero les garantizo, si hemos estudiado la palabra de Dios, sabremos que lo que ocurre no es señal de que Dios nos abandonó. Al contrario, es señal que nuestro Redentor viene pronto por su pueblo. Por eso es la importancia de estudiar lo que el Señor Jesucristo nos reveló. No es para apantallar, para impresionar, para sentirnos santos, sino para prepararnos. Y esto es lo que el Señor Jesucristo dijo. Mientras que un grupo de personas se van a angustiar prefiriendo que los montes los aplasten antes que enfrentar al aquel que viene sobre las nubes de los cielos, en cambio los hijos de Dios que han estudiado y que saben que todo esto el Señor lo había anunciado, ¿cómo reaccionan? Animándose, con entusiasmo, sabiendo que su redención, ¿qué cosa? Está cerca. Así que, estimados, la revelación que el Señor Jesucristo hace de distintas formas tiene un propósito. No es asustarnos. No es asustarnos. Voy a parecer negativo con lo que voy a decir, pero el lunes pasado tuve una plática con unas personas, 4 personas. Fui a visitar a una familia y estas personas se estaban quejando mucho, especialmente un matrimonio. Se estaba quejando porque que en las escuelas hay drogas, que hay delincuencia, que hay muertes. En las iglesias igual, que de repente que los pastores hacen fraude, que los pastores explotan a la gente, que los pastores son charlatanes, un montón de cosas. Y empezó, y yo creí, bueno, tal vez estos hermanos no son cristianos. No, pues sí eran cristianos. Y entonces dice: ¿y la delincuencia en México? ¿Y qué podemos hacer? Hermanos, Jesús nos dejó una misión. ¿Y saben cuál es nuestra misión? Nuestra misión no es arreglar la crisis financiera, porque la crisis financiera no se va a componer. Lean Santiago 5:1 y vean. Santiago 5 del 1 al 6. Lo pueden, anótenlo por ahí, leanlo en su casa con calma. Otra, hermanos, Jesús no nos mandó a arreglar nuestros problemas políticos. Si ustedes se pusieron alertas, en 1 Tesalonicenses 5 hay una señal que marca el momento decisivo para el tiempo del fin: la ilusión de la paz mundial. ¿Se acuerdan lo que decía? Que cuando digan paz y seguridad, entonces ¿qué ocurrirá? Vendrá destrucción repentina. Ese es un resumen que le dice claramente que mientras Cristo no venga en este mundo, no habrá paz. Hermanos, no es de los cristianos arreglar los problemas sociales. No se van a arreglar. Cuando digan paz y seguridad, dijo el Señor, vendrá destrucción. Les advertí que iba a parecer pesimista, pero ahora aquí viene una cosa. ¿Ustedes han oído hablar del sionismo? ¿Sí? Bien. Levante la mano a alguien que haya oído hablar del sionismo. El sionismo viene de Sión, un nombre de la ciudad santa de Dios, o de Tierra Santa, Jerusalén. Ese es otro nombre de Sión, de la tierra, el nombre de Sión. El sionismo es un sistema. Busquen ustedes, quien tenga acceso a internet, busquen sionismo. El sionismo es una organización en pro de la reconstrucción de Jerusalén. Ellos lo que quieren es ayudar para que Israel se independice y se proclame un estado libre y soberano, porque cuando eso ocurra, entonces Dios
levantará esa nación como luz para todas las naciones y el Mesías va a venir a morar allí. Es increíble, hermanos, cómo muchos grupos se han reunido, incluso evangélicos, porque creen que la reconstrucción de Jerusalén es una señal de que Cristo va a venir. Y entonces ellos están metidos en política, están metidos en distintas áreas que ayudan para que Israel pueda ser restaurado, porque ellos dicen, si restauramos rápido a Israel, Cristo viene pronto. Y hay tantas leyendas sobre esto, que ya tienen el templo listo, desarmado en un lugar, que en cuanto Israel ya quede independizado, entonces llevan, así como Salomón solo armó el templo, ya no se labraron piedras allí, dice que llevó todo labrado y ahí solamente se armó. Así tienen planeada la reconstrucción en Jerusalén, especialmente el templo de Jerusalén. Pero lo interesante, hermanos, es que donde antes estaba el templo de Jerusalén, ahorita está, no sé si la segunda o tercera, pero tengo la impresión que es la segunda mezquita más importante. La primera es la que está en la Meca. Creo que es la segunda, si alguien tiene un dato diferente, corríjame. Creo que es la segunda, porque allí en la mezquita que se conoce como la mezquita de la roca, está una roca donde se supone que, se me fue el nombre del profeta, hombre, que Mahoma ascendió al cielo, que Mahoma ascendió al cielo estando parado en esa roca. O sea, Mahoma estaba en esa roca y él fue ascendido al cielo, se fue así como Jesús, pum, se lo llevó al cielo Dios. Y entonces esa roca es sagrada y se hizo un templo justo donde antes estaba el templo de Jerusalén. Ahora, ¿qué tienen que hacer los judíos para reconstruir su templo? Tienen que tumbar la mezquita. ¿Qué creen que va a pasar si tumban la mezquita? La tercera guerra mundial. Si un día, cuando Benedicto XVI citó las palabras de un supuesto escritor que había citado, ese escritor había citado a Mahoma, y ese escritor decía, díganme, ¿qué ha traído Mahoma? Ha traído guerra, derramamiento de sangre. Y cuando Benedicto XVI cita a este supuesto escritor, muchos aparentemente interpretan que Benedicto XVI estaba diciendo, ¿qué ha traído Mahoma? Guerra, derramamiento de sangre, desequilibrio. Y ¿ustedes se acuerdan cómo reaccionaron los musulmanes cuando él dijo? Solo dijo eso, se alborotó y mataron a una monja muy importante como respuesta, una respuesta agresiva a las simples palabras contra Mahoma. Ahora usted ya ni se imagine cómo reaccionarían si les tumban la segunda mezquita sagrada más importante de los musulmanes. El mundo se les viene encima. Entonces, ¿cómo? Miren, hermanos, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque estos grupos que apoyan el sionismo invierten millones de dólares para la restauración de Israel. Y tristemente, hermanos, esa Jerusalén no es la que será restaurada. ¿Cuál es la Jerusalén? La celestial. ¿Se acuerdan cuando Pablo habla de Agar y Sara? Fíjense, cuando Pablo habla de Agar y Sara, miren lo que dice. Esto puede parecer un poquito fuera, pero Gálatas 4 dice, versículo 25, porque Agar simboliza el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, hablando de Sara. Así que Agar representa a la Jerusalén de la tierra y Sara a la Jerusalén de arriba. Así que la restauración de la Jerusalén que habla la Biblia no es la restauración de Jerusalén por la que todavía se están peleando. Es la restauración de la nueva Jerusalén que en Apocalipsis 21 dice que desciende. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque mientras que hay grupos que invierten millones de dólares para restaurar una Jerusalén que va a ser destruida cuando Cristo venga,
Están dejando de cumplir la misión que Cristo nos encargó. ¿Cuál es la misión que Cristo nos encargó? No es reconstruir un reino en este mundo. Este mundo va a desaparecer. La misión que Cristo nos encargó es la predicación del evangelio. Cuando Él abre los 7 sellos, nos muestra el futuro, las etapas por las cuales el pueblo de Dios pasaría, los trastornos que el mundo experimentaría, pero que todo eso, estimados, dependiendo de qué mensaje ha llegado a su mente, a su corazón, usted reaccionará. Reaccionará con angustia, pensando que es mejor ser aplastado por los montes que enfrentar al Cordero. Pero si usted ha recibido el evangelio en su corazón, usted no reaccionará con angustia, sino con gozo, sabiendo que ese que viene sobre las nubes viene a rescatarlo. Por eso el Señor lo dijo con mucha claridad: cuando veáis todas estas cosas, erguíos, levantad vuestra cabeza y sabed, conoced que vuestra redención está cerca. Así que, estimados, ¿qué es lo que hace la diferencia? El evangelio en el corazón. El Señor Jesús reveló, ahora lo tenemos delante de nosotros. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo voy a reaccionar? ¿Dónde voy a estar? ¿Cómo voy a vivir? Estimados, solamente estamos viendo a grandes rasgos algunos puntos dados por el Señor Jesucristo. Pero siempre que avanzamos, necesitamos tomar una decisión. Necesitamos tomar una decisión. Y la decisión que quiero invitarles a tomar esta noche es a mantenernos firmes en la esperanza que Cristo nos dejó. Habrá catástrofes, pero vendré por vosotros. Habrá desgracias, habrá persecución, pero vendré por vosotros. No los dejaré solos. Vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Les invito a ponerse en pie. Padre, evidentemente tu palabra tiene un sabor agridulce. Agrio porque no es agradable ver la angustia de las personas. Dulce porque cuando tú aparezcas, entonces la historia del dolor y de la muerte desaparecerá. Aquel día no sabemos dónde estaremos, Señor, pero sí sabemos lo que queremos. Queremos ser de los que levanten los brazos y reciban a tu Hijo Jesús viniendo sobre las nubes de los cielos. Padre, no sabemos dónde vamos a estar, pero sabemos qué es lo que queremos. Por eso nos colocamos en tus manos y te suplicamos que pongas hambre en nuestro corazón de tu palabra, que ningún día comencemos sin buscarte en oración, para que a medida que los días avanzan hacia el día final, nuestra fe se fortalezca más en ti, Señor, y que al ver el cumplimiento de las profecías estemos convencidos de que vienes pronto. Padre, por favor, ya que nos has llamado a este estudio, te rogamos que nos mantengas en esta misma dirección, fortaleciendo nuestra fe, fortaleciendo nuestra esperanza. Llévanos a casa entonces con tu cuidado y permítenos regresar el día de mañana para continuar estudiando lo que tú nos has revelado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.